Cualquier cosa igualmente cuando lo estés haciendo y no entendés o te trabaste con algo, envíame una captura, orientame más o menos dónde estás y yo te doy una mano. Dale, buenísimo, gracias. De nada, de nada. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Se me hace que hoy vamos a hacer poquitos. Buenas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Una consulta. Sí. Perdón si por ahí ya lo explicó, pero yo justo no escuché. ¿Por dónde paso el link de la actividad en GitHub? En el aula virtual, Sí. adentro de un mosaiquito que dice clases, si haces clic ahí, abajo va a haber un foro que dice actividad número 1. Haces clic ahí y tenés la opción de responder un comentario que puse yo o crear un nuevo espacio donde cargas ahí el enlace de Git. Bueno, a poquito va llegando gente. Muy bien, muy bien. Persona musical, me gusta. Muy bien los que no tenían uso de Git y ya se animaron a subir sus ejercicios. Excelente. ¿Había que usar Git? Sí, la entrega del ejercicio era por Git. Sí. Ah, no, sí. Perdón, me referí a otra cosa. Muy bien los métodos, Me gusta. Justo estaba revisando el de, creo que Durán, ¿no? El apellido, el nombre me lo acuerdo. Daniel. Acá estoy. Dani, ¿sabes que no encuentro tu repositorio? Puede que esté privado o puede que no lo hayas cargado correctamente. Porque en tu perfil veo uno que es do1 y el que enviaste era do1-git. Pero es el que cargaste, me dice que no existe, que eso suele pasar cuando es privado. Capaz. Justo voy agarrando al azar para revisar más o menos. Buenas, Carlos, ¿cómo andás? Ah, bueno, Simón estuvo a full. Ya estuvo instanciando, trabajando, haciendo cosas. Espectacular. Muy bien. Buenas, ¿cómo andan? Ahora sí, ya dejamos pasar un tiempito, se fueron conectando.
Bueno, me imagino que la gran mayoría debe estar expectante del partido, ¿no? Si pudiera los libero, pero pasa que ya no tuvimos el lunes. Es una clase capaz interesante. Lo que podemos intentar hacer es avanzar cuanto antes, y ni bien terminemos de dar al menos el material teórico de hoy, los dejo ir con algunos ejercicios, pero deberíamos avanzar al menos con algo de teoría, porque en la clase anterior creo que, por más de que los ejercicios que estuve leyendo los veo bastante bien, que no sé si es mérito mío o que ustedes se pusieron a investigar todos por su cuenta y sacaron todo a puro quemar pestañas y chat GPT. Los escucho un segundo para ver cómo le fue con los ejercicios. El que quiera comentar si se le complicó o si estuvo con otras alternativas. A mí no me costó, profe, para serte honesto. Muy bien, muy bien. Le hice apenas terminamos la clase. Sí, bueno, gracias a Jero todos pudieron responder, porque si no me íbamos a entrar en otro momento y capaz que no podía estar inmediatamente resolviendo el problema. Así que bueno, gracias Jero por estar ahí expectante. Bueno, el resto entonces, ¿cómo le No fue? quería andar eso, profe, no sé qué le pasaba. No, yo tampoco, la verdad que yo creo que no lo conté nunca, no sé si los conté con ustedes. Un tiempo trabajé haciendo soporte de plataformas Moodle, pero del lado de infraestructura, y la verdad que como usuario no lo entiendo mucho. Sí sé cómo corre, pero no cómo usarlo. Estaba privado, Dani, excelente. Buenísimo, decí que lo pudimos ver, porque sí, me daba algo medio raro. Bueno, ¿a alguien entonces no le fue así bastante sencillo? ¿Alguien se le complicó en algo? ¿Tuvo problemas con el Git, por ejemplo? ¿Alguien tuvo algún otro inconveniente? ¿Con los ejercicios, con el planteo, con la actividad? ¿Se les fue difícil abstraerse de algo de lo que estaban viendo? Hay muchos músicos por acá, porque muchos usaron de ejemplo clase de guitarra, equipo musical. Muy bien, muy bien. Muy bien, Simón, muy bien, muy bien. Tu ejercicio, tremendo, tremendo. Ya estuviste distanciando, estuviste haciendo cosas, bastante lindo el ejercicio. Me alegro que lo hayas resuelto de esa manera y que pudiste resolverlo del Git. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Si no, ya arrancamos con el resto de teoría. Sí, no sé si alguien iba a hablar justo y lo apagué. Sí, mira, yo con el ejercicio, o sea, lo completé, puse una condición al final, puse 2 clases, una era profesor y otro alumno, Sí. puse los datos de cada uno. Y al final, bueno, según los datos, puse una condición para saber si el profesor era profesor del alumno, ¿no? O sea, teniendo en cuenta si iban al mismo grado, en el mismo turno, o sea, si los dos iban a... Y el tema es que yo hice las 2 clases y después cuando llamé con ese método, en vez de llamarlo, no sabía cómo solucionarlo, utilicé Copilot y me lo solucionó poniéndole otro nombre, que no era el que le había dado a las clases. Sí, estoy viendo. Yo, mirá, te explico. Hice la clase profesor y la clase alumno. Después abajo, después arriba en el main puse profesor y bueno, le puse nombre secundaria y después le puse apellido, nombre, DNI, materia que da, el curso, el turno y después, bueno, los métodos. Después abajo puse el alumno, le puse como secundario, le puse el nombre y le puse el nombre, apellido, sí, DNI y demás. Después puse el método verificar profesor y salida profesor, que era la clase, después con el parámetro profesor en minúscula y que es la clase,
con el parámetro alumno en minúscula. Y así cerraba todo. Sí, lo complejizaste un poco. Sí. Y, a ver, lo que usaste acá es un método estático. Ya vamos a repasar bien esta cuestión de los parámetros, pero vos le estás pasando siempre, si te fijas, primero el parámetro que sea un profesor y después un parámetro que sea alumno. Sí. Si se los pasás al revés, por ejemplo, si vos le decís, bueno, primero mando un alumno y después un profesor, vas a ver que se rompe, como que no, está medio extraño, pero lo importante acá es que las clases están bien creadas, los métodos están creados, y la instanciación, o sea, cómo instanciaste y usaste las clases está bastante bien. Creaste un objeto, el objeto secundaria, que es un profesor, y el objeto secundario, que es un alumno. Fácil confundirse igualmente, cuando se lo pasás, sí, en eso. Secundario. Sí. Pero bueno, tranqui, no era necesario estar comparando objetos ya todavía. Sí, pero a lo que voy es, ¿por qué? O sea, se resuelve así, digamos? Pues, no llamando directamente acá, por ejemplo, no sé, secundaria, o profesor, ponele, ¿por qué como parámetro pasa profesor con minúscula y alumno con minúscula? La pregunta te la debería hacer yo. Como te digo, o sea, esa parte la terminé resolviendo con Copilot porque no entendía. Sí, pasa que vos cuando pasás parámetros y después, bueno, es cuestiones que ya nos metemos mucho en esta cuestión de los parámetros, de los métodos, pero vos cuando envías una variable por parámetro, o sea, entre esos paréntesis, tenés que avisar en algún lugar qué tipo de dato estás esperando vos y un nombre con el que lo vayas a llamar dentro de esa clase. Ahora, vos le estás avisando que va a recibir un objeto de la clase profesor. O sea, le decís, en vez de un entero, le decís, acá va a haber un objeto, un dato que va a ser de la clase profesor. Y después en minúscula pusiste el nombre de la variable profesor. O sea, es la forma en la que vos lo llamaste dentro de ese método, como para identificarlo. Pero bueno, es algo que por ahí yo entiendo que genere complicaciones de entender por qué digo profesor dos veces, y una con mayúscula y otra con minúscula. El mayúscula hace referencia al tipo de dato. El tipo de dato es la clase profesor que creaste vos, que es con mayúscula. Y después, bueno, Copilot te puso un nombre referencial a lo que vas a usar, de nombre profesor en minúscula. Así vos entendés que lo que estás usando ahí adentro es de la clase profesor, ¿no? Tiene un poco que ver con esto de hacer variables que hagan referencia a lo que tienen dentro. Pero bueno, el desarrollo, si no se entiende, a veces Copilot o cualquier tipo de inteligencia artificial nos marea un toque y hasta complejiza un poquito de más el ejercicio. Te hago una consulta, ahí no tendría que ir profesor secundaria, alumno secundario. El nombre es un nombre de variable. Se lo puedes poner el que vos quieras. Va a existir ese nombre dentro de esa función, termina esa función, ese nombre desaparece en el universo, pasa a ser parte de la matrix. Ahora lo explicamos bien igual porque hablando así como por arriba, yo creo que no queda muy bien visto, pero es un nombre de variable simplemente. Vos le podés pasar, por ejemplo, la variable, el objeto. Cualquier nombre. El objeto, no sé, Jero de la clase alumno. Vos le decís, bueno, ahí te mando al objeto Jero de la clase alumno, pero dentro de esa función vos le avisás que el parámetro que va a recibir de la clase alumno y el nombre de la variable puede ser cualquiera. No hace falta que vos respetes que le mandás un objeto que se llama Jero, que dentro de ese método o esa función que estés trabajando también tenga el mismo nombre. Porque no va a pasar siempre. Vos creás un método y lo podés llamar indefinidas veces. Entonces no puedes estar cambiando ese nombrecito cada vez que vos llamás esa función según el objeto. Vale, perfecto, ahí entendí. Ah, bueno, genial. Igual vamos a ir viendo todavía.
falta un poco de teoría y ahí vamos a ir pasando a los métodos. La cuestión de los parámetros es muy, muy importante. Vamos a ver que hay muchísimas variables con los parámetros, entonces es un objeto de estudio, los paréntesis, qué es lo que hay dentro de esos paréntesis. Así que bueno, todo a su tiempo y bueno, bien el intento de hacer esto. Pasa que es complicado siempre trabajar entre objetos y más si ya querés comparar qué tipo de objeto es y eso es como que se complejiza un toque. Pero bueno, al menos lo importante y más crucial de este ejercicio, que era crear clases mediante un proceso de abstracción, definirle atributos y métodos, está más que cumplido. Era un plus el que lo instanciaba, el que ya utilizaba dentro del main una clase y creaba un objeto, ¿no? Gracias. De nada. Yo ahí me fui al carajo, profe, y lo hice con do while, lo verifiqué, hice todo. Me fui al choto. Mira, sabés que yo estoy agarrando así al azar y no entré al tuyo todavía a revisar. No, yo me reguacié. Bueno, bien. Está separado por carpetas encima, bien, muy lindo, ¿eh? Sí. Bien, espectacular. Espectacular. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar alguna otra situación que le haya estado pasando? Algo que realizó y no entendió bien por qué lo estaba realizando, también puede pasar. ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, arrancamos entonces lentamente a lo que es la clase de hoy. Compartir pantalla. A ver. Bueno. Hay presentaciones que las hago en el LibreOffice un poco las apuradas y esta es una de esas. Pero bueno, lo importante es el contenido y lo que vayamos hablando siempre. Bueno, nos vamos adentrando de a poquito con el tiempo a la programación orientada a objetos. Hay que tener un poco de contexto en algunas cuestiones antes de seguir avanzando. Y para eso entonces vamos a hablar puntualmente de qué hace referencia, cuáles son algunas de las ventajas por dónde puede ir la mano y qué es lo que puntualmente viene a solucionar la programación de objetos. Está bueno saber esto cuando uno, a medida que va avanzando, va teniendo más de una opción de realizar las cosas, o tiene la posibilidad de trabajar en distintos entornos en los que tiene lugares en los que se usa todavía programación estructurada, línea por línea, en las que se van consumiendo y haciendo las cosas, y también la posibilidad de ver un entorno orientado a objetos, en las que, al menos para mí, en mi experiencia, que pude trabajar con ambos tipos de paradigmas, código es mucho más limpio, mucho más legible, hay posibilidad de hacer muchas más cosas. El mantenimiento, que es una de las fases más importantes realmente del desarrollo, el ciclo de vida, el desarrollo de software, se hace más ameno, ¿no? Porque pasa que un desarrollo nuevo, muy pocas veces, o sea, a menos que uno se dedica a trabajar, no sé, por ahí en consultoras en las que todo el tiempo son clientes nuevos, uno no suele estar realizando todos los días desarrollos nuevos, todo el tiempo desarrollos nuevos, sino que cae mucho laburo en la parte de mantenimiento. El desarrollo ya existe, ya está, y tiene que seguir funcionando. Y no solo eso, hay que ir mejorándolo, hay que ir implementando nuevas habilidades o tenemos nuevos requerimientos del cliente, entonces hay que ir trabajando mucho por ese lado, ¿no? Es ahí donde uno le da capaz el aprecio y el amor que se merece un poquito más la programación de objetos. Entonces, bueno, este párrafo está bueno porque simplifica bastante las cosas. Dice que la programación de objetos tiende a ser una simple idea. Ahora, bueno, hay que seguir desglosando esto. Esta simple idea es, en lugar de crear estructuras de datos por un lado y código por el otro, la idea es asociar estas piezas juntas, ¿no?
Es así entonces como podemos llegar a ver, vamos a tirar un control T por acá, este lo tenía acá, no, acá no, por acá justo el que estaba de Jero, ya tenemos un código de ejemplo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que uno, por un lado, puede tirar toda la estructura, pero también meter piezas de código dentro de lo que es una clase, ¿no? Es como que estamos trabajando con ambas cosas juntas. Antes tenías que tirar todos los tipos de datos y después comenzar a trabajar con todo el código relacionado. Ahora podés decir acá, no sé, yo quiero mezclar dos cosas, quiero que sume el nombre y el apellido y me tire eso por pantalla, puedo hacer muchas funcionalidades dentro de un método, que este método está dentro de esta estructura de datos, porque decíamos como que las clases son estructuras de datos creadas por el desarrollador. Entonces, bueno, me da esta posibilidad de meter piezas de código mezclando con lo que son las estructuras de datos que vamos a utilizar. Seguíamos entonces, es que se tiende a utilizar este paradigma porque trae innumerables ventajas. Respecto a la programación estructurada, lo que decíamos, de cuando vamos leyendo línea por línea. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en las ventajas. Escalabilidad, y es una palabra muy interesante, yo recomiendo que el que pueda, el que esté aburrido en su casa, el fin de semana, algún día entre semana, mientras está en el colectivo viajando, lo que sea, se ponga a buscar a qué hace referencia la escalabilidad, cuándo podemos tener un sistema escalable, qué tiene que tener un código para que sea escalable. Es una característica de algunos códigos, de algunos sistemas, que básicamente es como que decimos nosotros, esto acá puede crecer en muchos aspectos. Entonces hay posibilidades de que crezca en cuanto a funcionalidad, en cuanto al sistema vaya abarcando cada vez más áreas, más módulos del lugar donde esté implementado, o que también, por ejemplo, vaya creciendo en cuanto a usuarios. Entonces también hay que equilibrar ciertas cosas, hay muchas aristas de la parte de la escalabilidad, pero siempre está bueno tenerlo presente y también como ir afianzando este concepto dentro nuestro, porque créanme que si uno se dedica a programar, este concepto no va a ser más que seguir incrementándose a lo largo de nuestra carrera, y después es casi un requisito poder hacer sistemas que sean escalables, ¿no? Hay muchas técnicas después, van a ver que en un momento hay cuestiones de cuando hay mucha cantidad de usuarios, qué puede hacer uno para que exista esta escalabilidad, y ya entra con que patrones de diseño, arquitectura, que haya un balanceador de carga y diversas cosas. Entonces, bueno, ir entendiendo esto, primero en un concepto en el que el sistema tiende a crecer, estaría bueno que vaya creciendo y que yo vaya implementando módulos nuevos, que vaya implementando mejoras, que vaya insumiendo más partes capaz de la organización en la que esté. Entonces, primero lo implementamos, no sé, para el área de recursos humanos, el sistema está bueno, cayó bien, la gente lo aceptó, bueno, vamos comiendo de a poquito la parte contable y después de a poquito vamos avanzando hasta que sea una especie de coloso que no lo pueda mantener nadie, y ahí es donde buscamos otro trabajo. Bueno, acá da un ejemplo que por ahí en sistemas bancarios se va agregando nuevos módulos, cambio de comportamiento, bueno, eso es un poco lo que decíamos. Otra de las ventajas que nos permite la programación de objetos, esta es la fundamental que estábamos haciendo énfasis antes, el mantenimiento. Si disminuye el mantenimiento, o la complejidad de ese mantenimiento, es mejor para nosotros en cuanto a lo laboral, ¿no? Podemos comenzar ahí donde uno dice, esto está todo funcionando, está todo perfecto, cada requerimiento lo saco medianamente rápido, me puedo buscar, como le dicen algunos, un side job, un segundo trabajo para ir haciendo cosas al mismo tiempo. Todo lleva su tiempo, pero si el código está respetando todas las pautas de la programación de objetos, si tiene ciertas cuestiones ya afianzadas, si yo ya tengo experiencia con este lenguaje, con este sistema, el mantenimiento va a ser sencillo. Acá lo que cuesta por ahí, hablando de lo personal, es aprender el negocio, de cómo las cosas funcionan, si hay procesos que uno tiene que entender en la empresa donde está trabajando, en el organismo. Entonces, entender esa cuestión de proceso, ya lo que es el negocio, el propio del lugar donde está implementado, pero el código va a ser legible. Entonces, bueno, el mantenimiento, gracias a la programación de objetos,
va a ser mucho más sencillo, disminuye. ¿Por qué? Todo está en el lugar en el que tiene que estar, vamos a ver que hay como una clasecita para cada cosa. Después cuando yo esté viendo, por ejemplo, llevándolo el ejemplo más hacia ustedes, estoy en el mail y veo que llama algo de la clase alumno y hace cosas con la clase alumno, yo ya voy a ir sobreentendiendo, no hace falta que vaya a leer en este momento exacto la clase alumno, sino que ya estoy diciendo, esto con lo que está trabajando es un alumno, entonces seguramente acá va a estar haciendo esto, y ya puedo ver que hay una clase de profesor dando vueltas, que se distancia. Me ayuda a mí a entender mucho mejor el código y a que todo este mantenimiento sea mucho mejor. Ahora, cosas que pasan, que suelen pasar. Por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo un sistema en el que el usuario siempre se descarga un Excel en el que se suman 16 tablas para poder tener el total. Y ese total tiene que estar exacto con esas 16 tablas. De golpe cambia la situación, dicen, che, mirá, yo la verdad que necesito que sume esta 16, pero yo lo venía haciendo a mano, es restar estas 3, porque estas, no sé, supongamos que es de los haberes. Este número que me da es el sueldo bruto y yo quiero calcular el neto. Ya tengo las columnas negativas del sueldo, entonces quiero que me reste esto. Ahora, cuando hablamos de código estructurado, tengo que ir buscando la línea de código puntual en la que hace eso, empezar a hacer un poquito de magia para ver cómo puedo relacionarlo con esa línea antes en las que traiga esa información. Se complejiza mucho tocar cualquier tipo de función, ¿no? Porque es toda una cuestión en el que una cosa depende de otra, entonces tengo que ver en el momento exacto en el que tengo que ponerlo y cómo tengo que hacer ese cálculo. En cuanto a un caso similar a este, por ejemplo, yo podría decir acá, bueno, yo ya tengo por acá, de los haberes de una persona, tengo las filas que son las negativas del haber. Entonces acá lo que voy a hacer es, en vez de acá tener la sumatoria, va a decir sueldo neto, por ejemplo, y acá está sumando todo, y a lo último le agrego menos estas 3. Y ya estaría resolviendo un problema. Todas las veces que se quiera llamar acá sueldo neto, por ejemplo acá que diga, persona 1, punto sueldo neto, ya se estaría haciendo. Y no tendría que, si fuese, por ejemplo, código estructurado, ver cada vez que se quiera llamar a ese sueldo neto, de hacer esa sumatoria o que vaya a una función exacta, particular, que se complejice, porque por ahí esa función era para otra cosa, entonces yo no sé dónde estoy impactando. Así que bueno, permite mucho esta cuestión de hacer adaptaciones, hacer mejoras, editar las cosas. Si algo se rompió, digo, a ver, ¿qué se rompió? Bueno, obtener sueldo neto. Tengo que ir a buscar por acá qué está haciendo sueldo neto y ya no hace falta que yo esté haciendo todas las veces ese camino de buscar dónde se hace esa sumatoria. La famosa automatización, no, optimización. Sí, va muchísimo por el lado de la optimización. Yo en un lugar lo escribo y lo ejecuto todas las veces que quiera por acá, ¿no? Entonces, optimizo un montón de recursos, un montón de cosas, y queda todo mucho más legible y mucho más fácil de mantener. Está bueno tener un código de ejemplo, por eso vamos a ir volviendo para todas esas cuestiones. Así va quedando un poquito más claro este ejemplo. Bueno, la seguridad, esto es algo que todavía no vimos, pero como había pasado peculiarmente, porque es positivo y por ahí uno pensó que era un error, en el que no podía instanciar, no me acuerdo quién era que dijo no puedo llamar, y era porque no había puesto el atributo si era público o privado. Ahí está, de la voz gruesa, perdón, no vi quién era. Yo. Hablaste más grueso que de costumbre. Bueno, y resulta que era porque por defecto estaba privado, entonces bueno, eso nos va adentrando en el término de encapsulamiento, ya después lo vamos a entrar a ver mucho más a detalle, pero permite que haya como capas de seguridad en las que las cosas existen, siempre y cuando yo lo permita, dentro del entorno en el que yo quiera. Entonces, si yo quiero que algo exista solamente en una determinada función, yo digo, solamente acá en la clase persona va a existir, por ejemplo, la edad, y después no quiero que se vea. Entonces, si yo no creo un método que diga mostrar edad, la edad va a ser privada, no la puede ver nadie, y estamos sin saber la edad, ¿no? Así puede ser contraseña o cualquier otra cuestión en la que uno quiera manejar estos términos del encapsulamiento.
Estaba acá. Igual en ese caso, profe, a ver si te entendí bien. Ahí yo instancio, ¿En tu no sé, código? ponerle nombre, sí, como en cualquiera te digo. Sí. Y la variable sería privada. Ponele que lo llamo en el método de caminar. La Sí. podría usar. Sí, vos acá podés poner Claro, porque eso solo más en. la variable. Claro, Entonces, lo que estás haciendo ahí es, la variable está encapsulada. Ahora, vos estás creando un método de acceso público, porque este método es público. Vos creás un método de acceso público a esa variable. Entonces, vos das una puerta para que se pueda acceder a esa variable. Pero la información que te va a mostrar es la que vos decís. Entonces, querés mostrar la edad es tanto, bueno, se va a hacer, pero si vos no querés que se vea, no se va a ver. Yo, por ejemplo, en el caso de contraseña, yo no quiero que se publique la contraseña. Y si en algún momento yo quiero comparar contraseñas, lo que voy a hacer es, acá voy a comparar una contraseña encriptada con otra, pero nunca voy a mandar la contraseña al mail. Entonces vos no vas a tener un método que diga acá ver contraseña. claro, Al ser privado, vos le das la posibilidad de que el programador que esté haciendo esto elija qué quiere mostrar y qué no. claro. Ok, Buenísimo. Entonces, bueno, se prioriza mucho más la seguridad, incluso como que ya empieza a haber una concientización un poquito más del lado del programador de decir, bueno, yo tengo la posibilidad de hacer esto, hacer lo otro. Cuando uno hace las cosas muy a las apuradas, dice, bueno, todo público y después corrijo. Pero bueno, en general da la posibilidad en la que uno pueda pensar. Sí, creo que Daniel fue el que levantó la mano, no sé quién fue. Sí, ¿vas a escuchar? ¿Se escucha? Entonces, la seguridad tiene que ver más con el acceso a los métodos y variables, o atributos, quiero decir. Podemos plantear desde ese aspecto, sí, en un comienzo vayamos haciendo esa relación, está perfecto la pregunta. Hagamos la relación de seguridad en programación de todos objetos de la mano al encapsulamiento. Ok. Vale, Entonces, el encapsulamiento viene puntualmente a eso, ¿no? Entre la visibilidad de las cosas, a que las cosas puedan tener un atributo que permita que las cosas sean públicas o privadas, que yo maneje ese scope, el ámbito en el que van a existir. Buenísimo. Bueno, otra de las ventajas es la reutilización. Entonces, esto dice, lo leo porque es interesante. A través de la correcta utilización de jerarquía de clases, concepto a ir hablándolo después, y la redefinición de funciones, concepto también a tenerlo ahí un poquito destacado. Bueno, acá ya me mandó al frente, me hizo un spoiler. Polimorfismo. La redefinición de funciones da un poquito de pie para lo que es el polimorfismo. Bueno, se puede reutilizar un importante porcentaje de código evitando escribir subprogramas parecidos dentro de un mismo desarrollo. Esto viene muy interesante. Lo vamos a ver mucho más a detalle, ¿no? Esta cuestión. Vamos a hablar de lo que es la herencia. Entonces, gracias a la herencia, nosotros vamos a tener jerarquía de clases. Tiene sentido cuando hablemos de las cosas juntas, separadas, por ahí nos perdemos. Pero yo, por ejemplo, acá tengo, que creó Jero, la clase persona, ¿no? Todas las personas pueden caminar, pueden sentarse, pueden comer, pueden entrenar. En este contexto en el que existe esto, no entremos en otras cuestiones, ¿no? Pero en este espacio que creamos nosotros dice que todos podemos hacer eso, todas las personas, todas las clases de personas pueden hacer eso. Ahora, por ejemplo, yo quiero decir, bueno, pero ¿qué pasa en un ejemplo en el que digo, si yo quisiera hablar de en qué subdivisión podemos entrar en los bebés, ya que estamos en lo que más tengo pendiente cuando gritan acá al lado de la puerta. Decimos que existen los bebés entonces. ¿Son personas? Son personas. ¿Caminan igual que todos? Y puede que no, puede que no. El mío como camina un poquito de costado porque está como aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Todos los bebés caminan, se sientan, comen, entrenan. Ahora, el entrenamiento de un bebé no va a ser el mismo de Jero que va y mete fierro
sino que el gimnasio de bebé, si alguno por ahí tuvo hijos, tiene hijos o va a tener, ya le voy avisando que se le llama gimnasio a los bebés, de bebés, a un espacio acolchonado en el que tienen cosas arriba para que estiren las manos. Entonces, bueno, todos los bebés entrenan. ¿Cómo? Estirando las manitos, moviendo los pies, haciendo cosas, pero entrenan, comen, se sientan, caminan, lo hacen. Todos los bebés lo hacen. Ahora, por ejemplo, ¿qué hace un bebé que una persona normal, en general, una persona adulta no hace? Bueno, gatea. Vamos a decir que en general las personas en público al menos no gatean. Entonces, si yo creo, esto lo vamos hablando a nivel teórico, después lo hacemos a código, después vemos material teórico, pero si yo creara la clase bebé que va a heredar de persona todas estas acciones y le sumamos que también gatea, yo cuando haga esta cuestión de la herencia, que después lo vamos a ver un poquito más a detalle, no va a hacer falta que yo escriba esto, ni que escriba ninguno de estos métodos, ni ninguno de esos atributos, porque ya los va a heredar, ya naturalmente los va a tener. Entonces decimos que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen esto, tienen nombre, tienen apellido, nacionalidad, edad, y que hacen estas cosas. Ahora, depende qué tipo de persona que yo esté trabajando, va a hacer más cosas, entonces los bebés van a gatear, por ejemplo, los adultos en un mundo ideal solamente deberían ir a trabajar, entonces ya vamos separando cosas, pero de base tenemos esto, que lo comparten todos. Y este concepto de herencia viene mucho, como también en genética se lo llama, o sea, uno hereda, claro, exactamente, se le denomina clase padre a la clase que les da estos atributos y métodos a sus clases hijas. Por ejemplo, la clase persona es la clase padre de bebé y también de adulto. Ahora el adulto va a tener un método más, que va a ser trabajar. Y el bebé va a tener un método más, que va a ser gatear. Pero de síntesis van a tener todo esto. Creo que me fui un poquito, me adelanté a algunas clases, pero bueno, a mí me gusta por ahí que hay cosas que ya vayan quedando en el aire para que después sean más fáciles de agarrar. Bueno, a esto hace referencia igualmente la reutilización, que yo ya puedo utilizar las veces que desee todo este código sin necesidad de escribirlo, entonces va a hacer que sea mucho más fácil, mucho más simple, que me reduzca el código, que sea reutilizable, entonces yo lo puedo volver a llamar. Acá también, si yo quiero llamar a sentarse 4 veces, lo puedo hacer sin problema, entonces hay bastantes mejoras sustanciales en cuanto a esta cuestión de los objetos desde este planteo. Bueno, la simplicidad, eso ya creo que se sobreentiende, que es mucho más sencillo, cuando va creciendo ya no va a ser tan complejo. Al hecho de que estén todos separados, y es más, después vamos a ver que cada clase, como ya creo que Jero lo hizo así, se puede separar cada clase por un archivo distinto. Ya me ofrece a mí visualmente al menos un orden en el que me es mucho más sencillo, ¿no? En programación estructurada suele estar 500, 600, 800, 20.000 líneas de código una abajo de la otra, y en el mejor de los casos están archivos separados, pero tiene un archivo en el que llama todas juntas, entonces el sistema lo que hace es leer de arriba hacia abajo las 20.000 líneas. No, profe, yo no, ya para tanto no, ¿eh? Pero está separado porque... Sé cómo se hace, pero no lo hice. Claro, pero tenés acá, creaste 2 clases distintas. Claro, pero la clase 1 es la de lo que vimos en la clase 1. Claro. Bueno, bien, pero ya es parte del proceso, Pero sí, bueno, entiendo lo que vas, entiendo. Es un lío eso que decís. Sí, pasa un montón. Bueno, ya adentrándose un poquito en lo que son las características de la programación de objetos, hay algunas que yo creo que en una clase simple no se pueden abordar del todo. Por ejemplo, esta que es la abstracción y las próximas también, que van a ir viendo. ¿Qué tienen estas características? En un primer contacto parece chino, en un segundo contacto ya parece francés, en el tercero portugués y en el cuarto puede ser que lo vayamos entendiendo, ¿no? Esto se trabaja. Para que uno vaya comprendiendo del todo, tiene que tener muchas horas sentado,
haciendo ejercicios, muchas horas tratando de hacer esta reflexión, lleva su tiempito, al que nunca había escuchado nada de estas cosas, pero créanme que al terminar la clase, el cuatrimestre, van a estar bastante tranquilos con este concepto, van a estar seguros, si les hacen preguntas en una entrevista, van a poder al menos con sus palabras defenderse y explicar qué es para ustedes la abstracción. Entonces, bueno, para entender estas cosas está bueno siempre ir un poquito al manual y vayamos después dando un poquito más de ejemplo. Entonces, bueno, la principal característica es la abstracción. Es lo que hablamos bastante en la clase anterior igualmente, lo volvemos a seguir tocando y así vamos a seguir avanzando hasta que ya quede del todo aplicado o adentro nuestro. La abstracción denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Acá ya entendemos que hace un poquito de referencia, podemos ir como diciendo, bueno, tengo las características, los comportamientos, entonces la abstracción en la programación de objetos me lleva a que yo pueda definir una clase, ¿no? Con características, con comportamiento, los métodos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un agente abstracto que puede realizar el trabajo, informar y cambiar su estado. Es como que vayamos pensando, acá hay palabras un poquito técnicas por ahí que no tiene mucho sentido matarse pensando, pero decimos como que cada objeto que esté dentro del sistema puede ser tomado como una clase, que puede tener códigos, métodos adentro, que puede decir qué tiene dentro. Por ejemplo, me viene bien también esto por acá. Este no era este. Por ejemplo, dice, informa al estado que tiene. Acá está avisando, por ejemplo, en este caso Jero, está diciendo, tiene un nombre, persona 1 tiene un nombre, lo muestra por pantalla, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una nacionalidad. Acá tenemos una forma en la que está informando un estado, ¿no? Entonces, dice cambiar su estado, bueno, ya hablamos de informar el estado, cambiar el estado. Podemos entender el estado como esas propiedades que tienen un valor exacto, en el que decimos nosotros, el estado va a ser nombre Jerónimo, 21 años, Olivelli, Argentina. Bueno, es como que le vamos aplicando a nosotros esa información. Y comunicarse, que esto vamos a hacer un poquito más de énfasis después, con otros objetos en el sistema, sin revelar cómo se implementan estas características. Entonces podemos decir que internamente acá hay objetos que se relacionan y se pueden comunicar. Ahora no lo tenemos, pero ya vamos a ir evolucionando para llegar a eso. Lleva un tiempito. El proceso de abstracción, que es lo que nosotros tenemos que trabajar puntualmente, el proceso de abstracción, permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. Lo que está diciendo básicamente, y esta es la parte que para mí es la más crucial en este periodo de la materia, nosotros con cada cosa que estemos visibilizando, con cada cosa que tengamos contacto, deberíamos realizar un proceso de abstracción al menos para trabajarlo. Entonces, ¿a qué hago referencia en el proceso de abstracción? En que yo pueda, como dije anteriormente, ir un pasito para atrás y ver el contexto en el que están pasando las cosas y decir, bueno, a ver, si yo tuviese que programar, por ejemplo, voy trabajando en colectivo. Si yo tuviese que programar un colectivo en la vida real o en un videojuego, a ver, ¿qué voy a contemplar? Y puede ser que, digo, bueno, a ver, puedo ver la capacidad de gente que puede subir. Si a mí me interesaría el enfoque de un videojuego que esté diseñado como para que suba gente y se transporte, si fuese mi objeto de estudio, o en realidad solo me interesa saber cuál es la velocidad máxima para hacerlo acelerar a ese punto máximo. Puedo ir pensando todas esas variables, qué es lo que puedo considerar de un colectivo. O si en realidad es un videojuego de, por ejemplo, paseo en la ciudad, es una persona que va caminando y pasa en colectivo, bueno, me interesa ver qué número de colectivo es, qué colores tiene, cuál es el recorrido que hacen. Entonces, ese es el enfoque que yo debería dar y no decir, bueno, a ver, tiene 4 ruedas. Eso puede estar en una clase más arriba, que sea clase transporte, clase vehículo, que ahí ya se defina cuántas ruedas va a tener, si va a ser a nafta, cuestiones más generales.
y después de esa clase voy a consumir, por ejemplo, para un auto, para un colectivo, para una camioneta, pero el proceso de abstracción es ese en el que yo puntualmente me centro a pensar, bueno, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo puedo definir de esto? Y así es como uno debería estar constantemente, al menos en esta etapa, porque les haría bien para adentrarse en este pensamiento de objetos y hacer más rápido esta introducción. Entonces uno se sienta acá y pensar, bueno, a ver, existe la clase cámara, no todas las cámaras son iguales, entonces hay algunas que tienen color oscuro, color claro, hay algunas que tienen mayor definición que otras, hay algunas que pueden aplicarse en el monitor, hay otras que se quedan paradas, entonces, bueno, tipo de trípode, cuestiones así. Es todo el proceso que uno debería tratar de ir haciendo para que esto después salga un poquito más rápido, y que incluso cuando yo voy hablando por ahí, capaz en el momento en el que se dé con un cliente, y me va pidiendo ya un sistema, no, mira, yo quiero un sistema para ganar la lotería. De esos hay varios, pero un sistema para administrar el kiosco, entonces yo ya voy pensando, bueno, a ver, tengo la clase kiosco, que puede tener determinadas cosas, o me centro ya puntualmente en clase producto, los productos pueden ser de congelados, de góndola, de golosinas, vieron cómo ya se puede ir encaminando la situación. Y después algo que no está de más que ir charlando, pensándolo. Por ejemplo, yo hace un ratito dije la clase kiosco. En el proceso de abstracción, yo tengo la posibilidad de, como dije, ¿no? Ir un pasito atrás y ver el contexto, ver el general, ver el panorama de todo. Y si yo digo, che, mirá, yo estoy haciendo un ejemplo, el ejemplo más típico, un sistema de turnos para un gimnasio, porque resulta que tengo un gimnasio cerca, fui, no quiero pagar la cuota y hace todo a mano, y digo, bueno, mira, yo te ofrezco la posibilidad de un sistema, te lo mantengo y vos me dejas venir gratis, bueno, llegan a un acuerdo. Hacen un sistema de turnos, entonces cada uno antes de ir tiene que sacar un turno. Ahora, supónganse que eso se implementa, funciona todo perfecto, y el dueño del gimnasio tiene un conocido que tiene, no sé, un centro odontológico. Y viene y les dice a ustedes, che, mira, quieren implementar el sistema de turno al centro odontológico. Entonces, ahí es donde uno empieza a denotar facilidades, las ventajas de la programación de objetos. Si yo realicé correcto el proceso de abstracción, si todo está bastante bien encaminado, para mí, implementar ese mismo sistema de turnos en un gimnasio, en un centro odontológico, debería ser casi nada. Debería ser muy sencillo de trasladarlo. ¿Por qué? Porque el foco de esto es un sistema de turnos. Ahora, a mí no me importa, por ejemplo, que el gimnasio se llame tanto, 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 porque son variables que yo las debería modificar. Pero el centro, es decir, bueno, vos vas a tener, no sé, cada 15 minutos un turno, cada media hora un turno. Ese turno, ¿está disponible o está ocupado? Si está disponible, lo puede asociarse a una clase persona, que una persona es la que va a sacar ese turno. El objeto puntual, la clase puntual, esta relación entre objetos va a ser la misma acá que allá. Pero a mí no me importa qué es lo que hace esa persona cuando tiene el turno. Yo simplemente se lo doy. Después si lo cancela, si no lo cancela, son cuestiones que pueden ir por afuera. Pero está bueno siempre mantener ese planteo cuando uno desarrolla más que nada freelance, porque puede hacer un sistema una vez sola y después replicarlo. Y ahí se van a dar cuenta cómo hay gente que puede formar imperios. Un tema de debate siempre, creo que los que ya me vieron en otra ocasión lo comenté. Existe el sistema MaxiRes, quien haya trabajado en gastronomía lo conoce. Quien haya ido a un restaurante y ve la pantallita lo va a reconocer. MaxiRes es un sistema que está bien pensado. Yo no sé si estará en programación estructurada, estará en programación orientada a objetos, pero está bien abstraído. Entonces permite que lo puedan implementar en cualquier lugar, restaurante o lugar que ofrezca comida, porque el planteo es el mismo. Las variables siempre son las mismas. Entonces ellos copian, pegan su lugarcito, modifican el nombre y sigue funcionando, sigue funcionando, sigue funcionando. Y a medida que vas afianzando clientes, ya el mantenimiento es sencillo, podés cobrar barato y posicionarte en el mercado, ¿no? Esto es un conjunto de cosas que vienen de la mano con hacer un buen sistema al comienzo.
y después ir replicándolo. Entonces, bueno, todo lo que nos lleva a pensar la abstracción, ¿no? Otro de los conceptos cruciales dentro del conocimiento de objetos es el encapsulamiento. Perdón, no vi, sé que estuvieron habiendo comentarios, no los vi. Profe, volviendo un poco o sea, a la abstracción en sí, ya Sí. medio que estamos laburando con abstracción igual. Exactamente, el primer ejercicio fue 100% abstracción. Más que nada para tal vez lo que no tenían tan en cuenta lo que es abstracción. Sí, los que agarraron y pusieron, el que puso, uno de los pocos que me acuerdo que los leí recién, objeto musical creo que era, o equipo musical, no lo llegué a ver todos todavía. Esta semana me tomó el trabajo de corregirlo. Pero el que puso instrumento musical, la abstracción un 10. ¿Por qué? Está el que puso guitarra, que también hay que definir guitarra. Pero yo puedo definir que tampoco está mal que haya puesto guitarra, ¿no? Porque el ejercicio era solamente hacer 2 clases. Pero si yo ya enfoco mi planteo desde instrumento musical, después, cuando veamos lo de herencia y avancemos un poquito más, van a ver que yo de objeto musical voy a crear guitarra, bajo, batería, flauta, violín, cello, todos los instrumentos que quiera, con una clase padre que me va a ofrecer a mí un montón de código que ya no tenga que escribirlo. Entonces, por ejemplo, ¿sí, Gonzalo? Eso tiene que ver con herencia. Exactamente, sí, que ya lo iremos viendo a poco. Pero bueno, el proceso de abstracción es ese, ¿no? Ir tratando de llevar, por eso el planteo era un objeto del mundo real al código, entonces muy bien, todos los que fueron poniendo los atributos, los métodos de cualquier objeto que encontraron, ese es el proceso de abstracción, ¿no? Vieron algo, encontraron algo que existía y lo llevaron a código. Y abstrayeron porque pusieron simplemente las cosas que ustedes creían necesarias al menos tener dentro de esa clase. Podrían haber puesto cualquier cosa, por ejemplo, el que teníamos acá abierto, considera nombre, apellido, nacionalidad, edad. Se podría haber puesto, no sé, estatura, podría haber puesto peso, podría haber puesto fecha, hora de nacimiento para saber la carta astral. Se podría haber sacado cualquier cosa, pero el proceso de abstracción fue, me centro en esto, porque lo que yo voy a poner son estas cuestiones, ¿no? Así que es parte del proceso de abstracción, entender qué es lo que uno quiere priorizar. Muy bueno el planteo de Nahuel. Nahuel dice, después, ¿no existen varios tipos de instrumentos? Por ejemplo, viento, percusión, demás de cuerda, existen otros. ¿Qué se hace ahí? Bueno, ustedes ya lo conocen. No me acuerdo el nombre ahora. Acá está, creo que era este. No, Dragon.io es el que uso yo siempre. Esto no hace falta que lo hagan, simplemente lo voy a poner como para responder a la pregunta de Nahuel. Encima mi hermano se llama Nahuel y vive con la guitarra en la mano. Yo salí informático. Oye, no, me estoy llevando de otra cosa. Tengo esta acá, tengo esta acá, tengo esta acá. Otra vez lo mismo, dice. Bueno, querés hacer las cosas apurado. Existe la llamada ley de Murphy. Bueno, ¿qué hice? Abrí una página que se llama draw.io, que me lleva a una paginita de diagramas. Lo hice rápido porque la idea no es explicar esto ahora, lo vamos a ir viendo y además yo sé que ya lo están viendo por otro lugar. Entonces, bueno, esto es un diagrama de clases. No hace falta que lo hagan, simplemente es para dar un ejemplito a lo que planteó Nahuel. Ya dije que existe la posibilidad de que creemos nosotros la clase instrumentos musicales. Creamos una clase de instrumentos musicales, le ponemos acá, por ejemplo, no me acuerdo ahora quién era el que puso instrumentos musicales. No importa, vamos a simular que acá hay una serie de atributos
que hace referencia a instrumentos musicales. Ahora yo dije, vamos a poner por acá, yo dije que existe una guitarra, que existe un cello, que existe una flauta, que existe una batería. Ahora, cada clase como que tiene sus cuestiones principales, particulares, en las que yo quisiera considerar. Y cada una a su vez es única, ¿no? Cada tipo de flauta podemos contemplarla, depende del sistema en el que estemos haciendo, determinadas cuestiones, pero bueno, centrémonos en esto. Instrumentos musicales. A ver, pensemos entonces, para que no quede muy en el aire, cuestiones que tengan todos en común. Todos los instrumentos tienen una marca. Todos los instrumentos tienen marca. Todos tienen un precio. Pensemos en que estamos haciendo un sistema para una casa que vende instrumentos musicales, ¿no? Vamos a poner acá, para hacer más simple. A ver, todos los instrumentos tienen, podemos decir, Una distribuidora. ¿Una qué, perdón? Una distribuidora. Distribuidora. Bueno, puede ser. Muy de negocio, pero bueno, te creo porque vos estás en el rubro. Distribuidora, está alguien que nos lo provee. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos sumar? Como para decir una cosa más, que tengan todos los instrumentos. Un modelo puede ser. Un modelo, un tipo de coso, de modelo. Entonces, está bueno, me gusta. Todos tienen un modelo X, modelo Y. Ahí está. Bueno, todos los instrumentos hacen cosas así, todos van a reproducir, a sonar, a hacer un ruido, a emitir un sonido. Vamos a poner sonar como para englobar todo eso en una sola cosa. Y vamos a agregar una más como para decir que ponemos algo. Vamos a poner desafinar. Si lo agarro yo, ejecutamos el método desafinar, que yo no soy muy hábil con esto. Bueno, y decíamos entonces que existen guitarras, existen distintos tipos de guitarra, tienen sus modelos, existen también, tienen una marca las guitarras, tienen un precio, tienen una distribuidora. ¿Y qué podríamos decir puntualmente de una guitarra? ¿Qué tiene una guitarra en especial? Que es de cuerda. Es de cuerda. Bueno, ahí vamos a ponerlo por acá entonces. Es de cuerda. Tiene cuerdas. Bueno, muy bien, muy bien. Tiene cuerdas. ¿Qué más podemos decir de una guitarra? Tiene mástil, clavijero, caja. Mástil, clavijero. Bueno, vamos a ir como poniendo por acá un lugarcito. Los materiales con los que está hecha la guitarra, en realidad. Mástil, clavijero. Y materiales también, bueno, tienen todos los instrumentos, tienen materiales, pero está bueno contemplarlos, tienen material. Entonces, bueno, yo creo que lo principal que tenemos que destacar es que tienen cuerdas. Después existen tipos de guitarra. Podemos decir que existe una guitarra eléctrica, una guitarra criolla. ¿Qué más podemos decir? Acústica. Entonces podríamos contemplar capaz tipo de guitarra, pero también existen otros instrumentos que tienen esta variante. ¿O no? Yo, por ejemplo, no sé si existe un cello eléctrico. Vamos a tener que buscar. Violonchelo eléctrico. ¿Existe? Sí, se puede adaptar. Violín también hay eléctrico. Sí, hay... Violín sé que sí. Y cello eléctrico hay. Ah, mirá, bueno, vamos a ir a uno más difícil entonces, con trabajo eléctrico. Ahí Todo ya instrumento de cuerda está pasado de forma eléctrica. Yo nunca vi un contrabajo eléctrico, ¿eh? Es rarísimo, pero sí hay. No te creo, a ver. Yo lo vi. No, imposible. A ver, contrabajo eléctrico. Acá hay uno que puede ser que haga ganar a Vela.
A ver. Bueno, pareciera que sí. Parece una K-47, pero eso es un chelo. Sí, ¿no? Si alguien está como viendo las clases, dice, ¿qué están viendo esto? Pero, bueno, con trabajo eléctrico. Bueno, existe. ¿En qué momento llegamos a esto? Entonces podemos decir si es eléctrico o no, cómo podríamos catalogar esa propiedad de los instrumentos. Tiene micrófonos. Si tiene micrófono, puede ser. No Porque- sé, la verdad. Porque un instrumento que no es eléctrico no tiene micrófono. Pero la guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿tiene micrófono? Sí. ¿Sí? La electroacústica también tiene La micrófono. electroacústica tiene los dos, tiene caja y micrófono. Mira, Sí, mira. ¿Vos qué preguntaste recién, profe? Si tenía micrófono una guitarra eléctrica. No, antes. ¿Cómo lo podríamos encasillar este atributo de si es eléctrico o no? Y eléctrico, y hacerlo como booleano. Me gusta, eléctrico. Claro, tiene 3 estados: eléctrico, acústico y semieléctrico podría ser el otro. Ah, bueno, ahí ya me Ahí ya mataste, rompemos el ¿viste? bool. Falso o true. Ahí es un qubit. Claro. O sea, de última poner una propiedad para cada tipo de guitarra, no sé, lo que se me ocurre. Bueno, vamos a poner entonces un ítem clasificación que sea string, o bueno, acá existen otros tipos de datos que se pueden utilizar, pero pongámoslo como string. Entonces acá ponemos si es eléctrico, criollo, acústico, electroacústico, criollo. Se define acá. Bueno, vayamos por partes. Entonces dijimos, o lo dijo Abel, creo, si mal no recuerdo, todo instrumento de cuerda puede ser eléctrico. Así que tenemos acá como un segundo intermedio antes de llegar a la guitarra y al cello, en que podemos decir acá instrumento de cuerda. Vamos a poner cuerda solamente. Y entonces clasificación iría acá. Clasificación. Se alargó un montón la explicación de lo que dijo Nahuel. Es culpa de Nahuel, no mía. Y acá tiene cantidad de cuerdas. ¿Por qué instrumento de cuerdas? Por ejemplo, el cello creo que tiene 4, corregime, Abel, si estoy equivocado. Sí, tiene 4. Y la guitarra tiene 6, entiendo. O 7 u 8, puede variar. Bueno, está bien, hay Jimi Hendrix existentes. Bueno, las cuerdas, bueno, es entero. ¿Sí? O 6, 7, 8 o 4. Entonces, todos los instrumentos de cuerda van a tener al menos una clasificación entre eléctrico, electroacústico, criollo. Bueno, mástil y clavijero también puede ser que lo consideremos acá como atributos, porque al menos el cello entiendo que tiene estos atributos. Entonces, mástil, clavijero, esto va a ser como, capaz le decimos tiene o no tiene, no sé qué podríamos almacenar acá, pero bueno. Lo ponemos porque fue nombrado y son atributos de estos instrumentos. Entonces decimos nosotros que la guitarra... Uy, ya rompí todo de vuelta. La guitarra, ¿por qué se me engancha ahí? La guitarra es un instrumento de cuerda y el cello también. Vamos a pasarlo por acá. Hoy no es mi día con la flechita. Las guitarras y los chelos. Y si yo digo, por ejemplo, mi lugar de donde implementé este sistema se está expandiendo, y me dice, che, mirá, ahora vamos a empezar a vender también violines. Bueno, agregamos una clasecita más, no editamos nada de lo anterior, y le vamos a llamar violín. Y acá vamos a poner las cosas puntuales de violín, pero ya de base va a ser un instrumento de cuerda. El instrumento de cuerda, a su vez, es un instrumento musical. Entonces yo ahora, de una forma tan sencilla, dije, un violín va a tener
esto gracias a la herencia, que después vamos a priorizar un poquito más. Gracias a la herencia. Vamos a poner algo puntual del violín. No sé si tengo algo que ya me quedó por acá, pero vamos a terminar poniendo características del violín, porque ya no es mi fuerte la música. Escucho de todo, ¿no? Soy muy del metal, pero no sé qué puntual. Característica del violín. Un atributo más de violín. Y acá seguimos con, va a tener también clavijero, mástil, cuerdas, clasificación. También va a tener materiales, modelo, distribuidora, precio, marca. El violín va a poder sonar, va a poder desafinar y va a poder, por ejemplo, ¿qué hace un instrumento de cuerda? Vibrar cuerdas, vamos a poner como por algo la teoría de las cuerdas. Va a poder vibrar las cuerdas. Entonces, yo estoy definiendo que la guitarra puede hacer todo esto, y todo esto gracias a la herencia. Yo acá, cuando defina la clase de guitarra, no voy a tener que poner nada, porque ya naturalmente va a heredar. Después yo muestro igual puntualmente cómo se hace esta relación de herencia, pero voy a poder hacerlo. Y dijimos entonces que existían otras cosas. También vendíamos flautas. Bueno, la flauta, ya tenemos la pauta acá al lado de cómo fuimos haciendo las cosas, esta relación. La flauta pertenece a los instrumentos de viento. Bueno, los instrumentos de viento, ahí ya no estamos totalmente desamparados de algún conocimiento previo en el asunto. Vamos a poner, ¿alguien sabe algo de qué puede tener, por ejemplo, una flauta? ¿Alguna boquilla puede ser? Una Boquilla, bueno, lengüeta, si es de madera o de metal. boquilla. Sí es puntual. Si es de madera o metal, lo Es tenemos material acá, igual, sí, es materiales. Muy bien, muy bien. Y bueno, acá vamos a poner un método soplar. Bueno, entonces acá ya creamos un intermedio extendiendo la clase instrumento musical, que nos dice, bueno, los instrumentos de viento tienen todas estas características, hasta que llegamos acá puntualmente a la flauta. Y acá podemos poner, a ver si puse acá, modelo, materiales, acá vamos a poner tipo, como para decir algo extra, de si es flauta melódica, dulce, no sé cuánto. No tengo conocimiento del tema, si alguien conoce. Yo creo que ya estamos más que suficiente para un ejemplo que desató Nahuel. Entonces la flauta tiene su tipo, tiene boquilla y tiene todas estas opciones. Y nos quedaba la batería, que era la percusión. Venimos acá, venimos instrumento, percusión. Acá tenemos tipo de parche, no sé qué podríamos adentrarnos también. El concepto igual... Cantidad de cuerpos, todas esas cosas. ¿Qué cosa? Las cantidades de cuerpos, tipo de platillos, si es Muy bien. eléctrica o acústica. Cantidad de cuerpos, platillos. Bueno, muy bien, muy bien. Ya nos sirve de más para el tema. Entonces acá batería, va a terminar poniendo un extra, vamos a decir que si tiene pedal, vamos a poner si tiene doble pedal. Doble pedal. Si tiene doble pedal, como un booleano de si es verdadero o falso, porque por ahí yo quiero... Entonces decimos acá, existe esta relación, la batería puede tener doble pedal, sí o no, puede tener un tipo de parche, cantidad de cuerpos, platillos, y también tiene todas estas opciones de marca, precio, distribuidora, modelo, materiales. También las baterías desafinan, suenan y desafinan. Hay entonces esta breve estructura que armamos, un poco las apuradas, sin tanto conocimiento, pero vamos dando el ejemplo de lo que dijo Nahuel, de qué pasa cuando empiezan a haber aristas. Ahora, esto mismo se da cuando yo digo ser vivo, y los seres vivos pueden haber distintos varios, entonces acá voy clasificando entre cada tipo de ser vivo hasta que yo llegue acá a personas, a perros, a pescado, pez globo. Entonces, esto se llama generalizar. Generalizar es cuando voy diciendo... la batería es un instrumento de percusión. Y los instrumentos de percusión son instrumentos musicales. Entonces voy generalizando, voy hacia el mayor, a qué es lo que va englobando todo esto.
Este es un concepto que se va más adelante igual. Y después cuando digo voy especificando, digo, bueno, a ver, yo quiero llegar a la guitarra, pero partimos en que es un instrumento musical, es un instrumento de cuerda, y bueno, por último termina viniendo la guitarra. Esto como que está bueno siempre ir dejando acá la semilla, y cuando lleguemos a esa clase ya está listo para cosechar. Así que bueno, ese era el planteo. Espero que Nahuel esté contento. Si nos quería muy temprano. Era un chiste, era un chiste. Ya me olvidé la pregunta. Bueno, estábamos acá encima en encapsulamiento, creo, ¿no? Nos fuimos de tema, La abstracción, encapsulamiento, bueno, esto ya como lo nombramos, bueno, que tiene un alcance. Esto es algo que lo vamos a ver más a detalle cuando entremos con estos temas de los diagramitas, pero los diagramitas tienen una cuestión a destacar. Acá hay un simbolito, que es un más, también puede ser un menos, en el que yo acá estoy diciendo como que esto va a ser privado. Cuando entremos a explicar muy puntualmente y a priorizar estas cuestiones del encapsulamiento, tenemos cuestiones entre los símbolos en los que yo estoy planteando las cosas, en este diagramita, tienen una razón de ser, todo es por algo. Entonces, bueno, vamos a que sea privado o público. ¿Qué pasa si es privado? Bueno, cuando yo quiera acceder, si no defino un método puntual de que acá diga mostrar la contraseña, no voy a poder y acá me va a dar error, porque yo estoy llamando a un método que en este espacio, acá, en este espacio no existe. Solamente existe dentro de la clase, porque es privado. Entonces, yo en esta partecita donde dice public class, hasta que termina, puedo definir todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera con esa variable, pero en cuanto salgo de acá, ya no existe. Para el resto del sistema no existe. No la puedo ver, no sé qué es, no tengo ninguna forma de acceder, a menos que yo cree un método público que diga, bueno, mostrar la contraseña y acá la muestro. Pero estas cosas también, se habla hasta que se cosecha cuando demos ya una clase puntual con un poquito más de base de UML. Polimorfismo, una de las que suena más trambólicas y más difíciles. Hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Cómo viene Argentina, el que esté viendo el partido? Venimos bien, profe, y viene 3-1. ¿3-1? 3-1. ¡Fua! Sí. Miércoles. ¿Quién? Argentina ganando, claramente. Bueno. Vaya total. No estaríamos tan contentos si no, profe. Bueno, bien, me alegro. Yo estoy acá. Gracias, Nahuel. Muy bien, me alegro. Me parece raro que no escucho ningún grito, pero estoy todo encerrado hoy, así que Acá puede se ser. escuchan, acá sí se escucha. Mira. Porque se escucha antes, profe. Eso es lo peor. Bueno, yo no sé si Abel se acuerda, yo vivo en La Boca. Cuando juega Boca y hay alumnos que son de Boca, yo escucho al menos 3 minutos antes los gritos, ¿no? Entonces, bueno, siempre se los hago saber de que se dieron gol. No me acordaba que era de La Boca. Me había olvidado. Sí, vivo acá en La Boca. Sí. Bueno, cuando juega, se escuchan los gritos. Así que sí. Bueno, perdón, el polimorfismo. Veníamos bien, Argentina va bien. Me alegro. Esto es algo que vamos a ir especificando después y que todo esto se vaya adquiriendo de a poco, pero básicamente quedémonos con la palabra polimorfismo. Entonces, está haciendo referencia a que tiene poli, de múltiples, muchos, vayamos entendiendo eso por ahí el que conoce la palabra polirrubro, ese más de barrio, el polirrubro el que maneja de todo, ¿no? Entrás y podés comprar lo que querés. Acá también el polimorfismo. Morfismo hace relación a la forma, a lo que es. Entonces el polimorfismo dice que tiene diferentes comportamientos en la misma cosa. Ya vamos a adentrarnos un poquito más a detalle, pero básicamente es como que yo les diga, este ejemplo que habíamos dado hoy, que una persona se entrena
un adulto se entrena de una forma y un bebé se entrena de otra. Entonces, la forma de entrenar va a cambiar según sea bebé o persona. Ahí ya como que voy tirando una forma en la que vaya quedando un poquito más asentada. Polirrubro, polimorfismo, hace muchas cosas, algo con un mismo nombre. Después hay mucho más para englosar, pero creo que queda bastante lindo y sencillo de decirlo así. Polimorfismo, encapsulamiento, y terminábamos con la herencia. Bueno, ya gracias a Nahuel vimos toda la herencia. Pero bueno, acá entra la parte más linda y la razón de ser de la programación de objetos, porque sin este principio realmente no tiene ningún sentido hacer toda esta problemática, es que gracias a la herencia yo puedo reducir un montón de código y puedo hacer que las cosas funcionen bien y optimizarlas, ¿no? Lo que había hecho Jero, vamos a la optimización. Entonces, la herencia hace relación, hace referencia a que si yo tengo un instrumento musical y tengo un instrumento de cuerda, esto gracias a la flechita que tenemos nosotros, vamos a borrar esto, gracias a esta flechita, estamos diciendo que todos los instrumentos de cuerda, naturalmente, gracias a la herencia, a haber nacido siendo hijas de instrumentos musicales, ya van a tener la marca, bueno, Password quedó del menos, van a tener marca, van a tener un precio, van a tener distribuidora, van a tener modelo, materiales, y van a poder sonar y van a poder desafinar. Yo agarro y creo esta clase, persona, con todo este código, y después voy a decir, bueno, también existe la clase bebé, que va a heredar de persona. Y ya naturalmente voy a poder escribir acá, persona 1, bebé1, punto nombre, y si yo definí en algún lugar que tiene nombre, va a poder hacerlo sin que yo escriba nada de código, porque lo hereda, naturalmente le corresponde. Es una cuestión es fácil pensarlo como decir, bueno, a ver, yo heredo de mi familia, no sé, mi caso, ¿no? Mi mamá Tana, nariz grande, somos todos medio así, movemos mucho las manos, gesticulamos, naturalmente se heredó, no es algo con lo que pueda lidiar, es lo que tengo, y también puedo decir, bueno, también tengo todas estas posibilidades de, no sé, ahí ya entra la cuestión de la herencia, existe la posibilidad de tener X problema, X cosa, porque ya está ahí, simplemente pasa de que en vez de tener que escribir el código de vuelta, tiene que pasar a un estado igual a true y se activa, ¿no? Es la predisposición genética a. Se entiende como esas cosas, ¿no? Bueno, hijo, gesticulación, exactamente, ¿no? Ya viene por ahí y es eso. Naturalmente ya uno nace con eso, lo hereda de antepasados, entonces, bueno, acá el mismo concepto, los instrumentos de cuerda van a tener marca, precio, van a tener todas estas cosas, y lo van a heredar gracias a esta flechita, o en código se escribe de una forma puntual, y no va a hacer falta escribir todo eso de vuelta, ¿no? Ya lo puedo llamar y nombrar y hacer lo propio. Acá entra también la cuestión del encapsulamiento, para tenerlo en cuenta, pero después vamos a entrar más a detalle, pero si algo acá es privado, acá va a ver qué pasa. Hay que pensarlo, pero no hace falta absorber tanta información ahora, en este momento, y menos si también están con un ojo acá y otro en el partido. Bueno, la herencia, para leer un poco, las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí. Acá ya tenemos una palabra de lo que hablamos antes, hay una relación entre objetos, entre clases, y forman una jerarquía de clasificación. Vemos acá esto que decíamos, existe el instrumento de cuerda, instrumentos musicales, después abajo de todo estaba la guitarra, ya la cosa muy puntual. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenece. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados. La especialización, que es lo que decíamos, es ir para abajo, ir diciendo instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, guitarra. De objetos preexistentes.
Así que bueno, el comportamiento se puede compartir y extender. Entonces podríamos decir que, a ver, en extender, un caso de extender, decíamos acá que, por ejemplo, un bebé entrena y va a decir, estoy entrenando, y extendemos a decir, estoy entrenando con mi gimnasio propio en casa. Un bebé tiene un gimnasio propio en casa, ¿no? Porque es mucho más fácil un gimnasio de bebé que un gimnasio de adulto. Entonces, bueno, extiende este comportamiento. No solamente va a escribir este string, sino que va a agregar cosas al string. Extiende el comportamiento. Bueno, como que conceptualmente es fácil de explicar esto. Es difícil que quede asentado en nuestras cabezas. Entonces yo trato de que esto se vaya trabajando de a poquito, que uno vaya haciendo el ejercicio, la actividad día a día. Pero bueno, en un principio es esto. Yo creo que queda sencillo porque lo dije de 30 formas distintas para que todos lo puedan ir aplicando, y gracias a que Nahuel tiró esa pregunta, pudimos tener un ejemplo más real de cómo funciona esta cuestión. Realmente vino re bien la pregunta, así que gracias, Nahuel, por más de sacando los chistes de lado, gracias a esto pudimos verlo más gráficamente. Yo tengo una consulta, profe, ¿Sí? que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero no me acuerdo si era así o cómo es que era. Consulte. Vos cuando creás una clase en base Sí. a otra clase, Sí. ¿la creás dentro de esa misma clase o No, aparte. Aparte. Afuera, así es. Y después, no me acuerdo cómo la linkeabas. Para linkear, mira, solamente porque tenés ganas de consultar, viste que creaste la clase persona. Sí. Ahí todo para lo que no veo pones. nada, porque. Ahí está, listo. Estoy escribiendo en el coso. Ahí veo. Código. Vamos a poner atributos y métodos. Sí. Cierra. Y después, viste que acá cierro el corchete. Sí. Y acá hago class bebé. Y esto es única y exclusivamente en C#. Class bebé, 2 puntos, persona, abro y cierro. Y acá todo el código. Claro, todo el código Gracias iría a para C#, clase bebé. Claro. Gracias al 2 puntos persona, yo le digo con C#, clase bebé va a ser hija de clase persona. O sea, la clase padre va a ser persona. Okay. El que conoce Java se usaba la palabra extends, creo que si mal no recuerdo. Extend, sí, en JavaScript se usa extend. Ok, genial. Creo que se usa extend en JavaScript, no sé. Yo creo que es en Java seguro, en JavaScript no me gusta JavaScript. ¿Cómo que no te gusta, bro? Un montón. Bueno, cada uno tiene eso. Gustos son gustos, está bien. Gustos son gustos. Sí. Y hay que lidiar siempre, ¿no? Pero bueno, preferencia. Así que bueno, sí, puso Dani. Gracias. Así que bueno, con los 2 puntos avisas a. Perfecto. Listo. Avisas a C# de que es hereda de tal. Así que bueno, ¿había algo más? No había algo más acá. Hasta ahora, ¿algo más que haya que consultar, que no haya quedado claro, que no les gustó? Vamos bien, venimos bien. Todo ok. ¿Se entendió los conceptos que hablamos? ¿Alguno se mareó o veníamos bien? Me gustó mucho que participaron muchas personas. Me esperaba mucho menos realmente cuando esté jugando Argentina. Perdón, pero teníamos que recuperar el feriado. Tenemos mitad y mitad, profe, acá, así que. Pero muy bien. ¿Va a pasar ejercicios para...? Mira, la idea es que sí, pero yo tengo un problema personal. No me gusta dejar ejercicios a que resuelvan ustedes en su tiempo libre. Considerando que quedan 30 minutos de clase, no me parece ético, moral en este momento dejar ejercicios como los que quiero dejar, más que nada porque tampoco vimos código de cómo hacer esto. Lo explicamos simplemente porque Jero por ahí, que ya estaba más canchero, lo quiso hacer. Pero no voy a priorizar esto ahora. Vamos a agarrar el lunes y vamos a tomar la parte práctica que debería ser hoy martes para avanzar. Y sí, para el martes próximo martes ya dejaremos muchos más ejercicios.
pero me gustaría que ustedes tengan repertorio de código como para decir, a ver cómo hizo el profe, lo hicimos en clase, entendimos todo, cómo lo aplico acá. Así que bueno, Está bien, pese a que profe. ustedes quieran practicar, el que quiera hacer cositas ahí lo puede ir haciendo. Ya el 2 puntos, la otra clase padre, da el pie para el que esté aburrido y quiera practicar y adelantar, lo puede hacer. Pero si no, ya la clase que viene retomamos. Ya con lo que avanzamos hoy yo estoy mucho más contento, al menos creo que queda una base un poquito más sólida. Y bueno, si no hay ninguna otra consulta, se pueden ir, si no me quedo a escucharlos. De mi parte, ninguna más, profe. Excelente, excelente, me alegro. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, hasta el lunes. Buena semana, gente, que les vaya Igualmente, bien. profe. Buena semana. Nos Buena vemos. semana. Descansen. Adiós. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Buena semana, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, hasta luego.